Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento, y con mi vestidura y el manto rasgados me arrodillé. Extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy, hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Salmo tomado de Tobías 13, 1b, siguientes. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Denle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamen allí su grandeza. Ensálcenlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y los congregará de entre las naciones por donde están dispersados. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No lleven nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si algunos no los reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. En la primera lectura, el sacerdote Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, con los vestidos rasgados y de rodillas, eleva las manos a Dios, y en su oración de ofrenda reconoce los pecados del pueblo por los cuales han sido llevados al exilio, pero sobre todo reconoce la misericordia y compasión de Dios, que con un resto comienza un nuevo camino de liberación para la reconstrucción del templo. Y podemos unir este mensaje al Evangelio en el primer envío de los apóstoles para el anuncio del reino de Dios, donde tenemos que resaltar ante todo que el anuncio del reino solo se puede hacer cuando el evangelizador, como el sacerdote Esdras, está plenamente convencido de su pecado y sobre todo de la infinita e incondicional compasión y misericordia de Dios. Pues este es el fundamento del envío y del anuncio del reino de Dios. Dios reina en la medida en que reconozcamos que por nuestro orgullo y prepotencia hemos equivocado el camino, pero que siempre estamos llamados al infinito amor de Dios, a su perdón y a la reconciliación que nos viene por medio de la Iglesia, representada en los 12, a quienes Jesús convoca y les da poder y autoridad sobre toda clase de demonios,
que son todas aquellas realidades y situaciones de mal que como una fuerza interior llevan al hombre al mal, a las malas elecciones y por lo tanto a la deshumanización, y les da el poder para curar enfermedades, es decir, todo sufrimiento, dolor, angustia y desesperación y esclavitudes a las que ha sido sometido el hombre por el egoísmo, la codicia, el deseo de prevalecer sobre los demás y la cerrazón del corazón, que cierra los oídos a la palabra y endurece el corazón, evitando que esa palabra haga un hombre nuevo. Por eso la primera exigencia de Jesús en el Evangelio según San Lucas es ir solo con la palabra y el poder recibido, que no es más que el poder del amor que perdona y reconcilia, que devuelve la alegría y la esperanza cuando se reconoce la condición de pecado que nos ha alejado y nos ha esclavizado y hecho sufrir. Solo vacíos de sí mismos y totalmente dependientes de la palabra y el poder de Dios, podrá entonces Dios reinar en medio de nosotros. Jesús pide dejar todas nuestras falsas seguridades y todo aquello que, aunque sea lo mínimo indispensable para vivir, como el bastón, la alforja, el pan, el dinero, porque será la providencia y la gratuidad de Dios, la palabra anunciada y la única que realizará el prodigio de la conversión y la instauración de su reino. Esto deja claro, como lo vemos incluso en la primera lectura, que la construcción de la casa de Dios, es decir, el reino que anuncia Jesús y que envía a anunciar a los apóstoles, no es obra humana. La edificación de la iglesia no depende del poder de los hombres, sino del poder y la autoridad de Jesús, conferida por pura gracia a los 12 y a cada bautizado, llamado a configurar su vida con la de Jesús para realizar su obra. Solo Jesús tiene este poder, que no es más que el amor, la misericordia y la gracia, y lo transmite a todo aquel que lo quiera recibir y se reconozca poseído por el mal y enfermo, y por lo tanto necesitado de esa palabra que lo libera y lo sana. Nosotros solo podemos llevar como fundamento la humilde confesión de nuestros pecados, como el sacerdote Esdras en la primera lectura. Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, porque estamos hundidos en nuestros pecados y nuestro delito es tan grande que llega al cielo. Si faltan la humildad y el dolor por los propios pecados, la obra de Dios y la instauración del reino de Dios no se puede efectuar y solo se tendrá un estéril tentativo humano. Pero si en cambio ponemos, como invita Jesús a los apóstoles, el sólido fundamento de su palabra, de su poder, de la humildad, del amor, del arrepentimiento, Dios entonces podrá reinar por la infinita manifestación de su misericordia. Por eso la primera invitación de Jesús en este envío es a liberar al hombre de todas las falsas concepciones e ideas de Dios, como un castigador o un verdugo o juez implacable, como uno que siempre va detrás para aplastar inmediatamente a quien transgreda hasta la más mínima de sus órdenes. No. Jesús invita a aceptar a un Dios que ama incondicionalmente, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, porque en todo hombre, en toda persona, conviven tanto el mal como el bien, y todos necesitamos ser liberados del mal y curados de nuestras enfermedades. No para que aparezca solo el bien, de nuestras enfermedades, para que aparezca solo el bien. No hay pues ninguno que no pueda contribuir al anuncio del reino y a la edificación de la iglesia con la humilde ofrenda de su dolor por sus propias faltas, por sus propios pecados y sobre todo por su confianza en la misericordia divina, que puede hacer de estas y con estas condiciones humanas el fundamento de su obra maravillosa, pues somos curadores heridos y curados, pecadores perdonados, consoladores consolados. Llevamos primero en nuestra piel aquello que antes hemos vivido y probado, y así nos convertimos como los apóstoles capaces de curar, no porque seamos los mejores,
sino porque al experimentarlo sabemos cómo hacerlo y porque antes hemos recibido la gracia del perdón. San Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré la misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y como vemos, esta fuerza, este poder, no son para la vanagloria, sino para el servicio de los demás, para hacer creíble, como dice también Pablo, que la fuerza viene de Dios y no de nosotros ni de nuestras obras. Tengamos siempre en cuenta que el Señor nos prepara antes, ante el hecho, la posibilidad y la seguridad de ser rechazados. Pero como Pablo, podremos decir: vivo contento en medio de mis debilidades para manifestar en ellas la gracia de Dios. La Santísima Virgen María y San José nos acompañan en esta tarea de ir a anunciar a Cristo, no obstante las dificultades y riesgos que tengamos que asumir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.